C7 Mediación. Regresamos nuevamente con su programa C7 Mediación. Les recordamos los teléfonos de nuestro estudio, que son el 3030-5307. Le comentamos también que el Instituto de Justicia Alternativa, conjuntamente con un programa que se llama Mujeres Avanzando, que lo hace conjuntamente con el gobierno del Estado de Jalisco, hoy precisamente va a estar en la plaza principal Coyula, en Independencia, entre la calle Allende y Juárez. Esto va a ser en el municipio de Tonalá. El objetivo básicamente es que usted vaya y se informe sobre los métodos alternos, qué le interesa, que le digan el procedimiento de cómo se hace esta forma bondadosa de hacer justicia, y que busque la manera pues de contactar con estas personas que van a estar desde este momento hasta las 4 de la tarde para que, bueno, usted vaya y exponga todas sus dudas respecto a cómo utilizar este método alterno y cómo poderse conducir mejor en el Instituto de Justicia Alternativa. Bueno, estábamos hablando, Pedro, hace un momento que tu perfil es un perfil muy peculiar, y muy peculiar porque regularmente el abogado pues no habla de psicología, o regularmente el psicólogo pues le cuesta mucho trabajo de hablar de leyes. Cuando tú estás en las conferencias generas como que una atmósfera muy extraña, porque cuando estamos hablando de este nuevo cambio de paradigma en la justicia en México, pues ahora resulta que un abogado tiene que ser mitad psicólogo, y ahora un psicólogo tendrá que ser mitad abogado. Y entonces tú contemplas esos dos elementos cuando tú estás dando tus propuestas. ¿Cómo fue que llegaste a esa conclusión de ir metiendo este paradigma nuevo a la formación del abogado? ¿Cómo fue esta combinación, este híbrido tan interesante? Como abogado, deben, tú no eres abogado, tú eres psicólogo, deben de desaprender esquemas adversariales, hábitos que yo tenía como litigante. Yo litigué 10 años y mi perfil siempre fue negocial. Entonces, tuve que desaprender hábitos de litigio adversariales. Cambié de estructura mental, rompí paradigmas y me especialicé en programación neurolingüística, psicología y técnicas de negociación para lograr ese cambio. Es un cambio, es una diferente forma de vida, diferente forma de pensar y obviamente diferente forma de aplicarlo en lo profesional. Entonces, es un esfuerzo que cada individuo debe practicar. Si no se hace ese esquema, que yo le llamo salir del cuadro, los abogados somos cuadrados, es que no, la ley, no dice la ley. A ver, vamos saliendo del cuadro, generando opciones para lograr un acuerdo. Yo comento en las conferencias también de que el conflicto no es, son mitos del conflicto, que es negativo, ¿no? Es bivalente, también tiene su lado positivo. Si lo sabes gestionar, logras cosas positivas para la sociedad, para la pareja, dependiendo del conflicto que sea. Entonces el conflicto, otro mito es, se tiene que delegar a un tercero, como pasa en el litigio, es mito también. Modelo tradicional de la justicia, que el juez era el que... Sí, el abogado y el juez, ¿no? Entre ellos. Y el hacedor del conflicto queda fuera. Es incongruente. La mediación es a lo concreto y la ley es a lo abstracto, digamos, ¿no? La mediación a lo concreto. Y por lo mismo se logra un acuerdo eficaz para los participantes. Yo comento que el conflicto genera crisis. La crisis genera creatividad. La creatividad, opciones, las opciones alternativas, mismas que se cristalizan, se filtran mediante criterios objetivos, logrando una propuesta viable para lograr el acuerdo. Cuando estamos hablando, Pedro, entonces de negociación o de mediación, estamos hablando entonces que este paradigma tradicional de la justicia adversarial, de la justicia punitiva, desaparece. Entonces ahora las partes son las que prácticamente son las que tienen la justicia en sus manos. Es correcto. Estos esquemas, lo que se logra es que la facultad de decisión la tengan A y B. ¿Qué pasa? No se trata de que desaparezca la justicia ordinaria, tribunalicia, que yo lo digo de manera como crítica. No, se trata de coexistir. Hay cosas que no, hay conflictos que no se pueden mediar. ¿Qué se requiere para que exista la mediación? La voluntad. La voluntad, en virtud de que muchas personas tienen algún conflicto y no es que no quieran solucionarlo, no saben cómo solucionarlo. Inclusive, el origen puede ser una situación de diferente canal de comunicación.
Si tú eres visual, yo soy kinestésico, hay un conflicto, hay un malestar, un malentendido, y se puede generar una bola de nieve, como se dice. No, y qué de interesante, manera urbana. te escucho hablar y estoy hablando un psicólogo expresarse y luego te vas a la parte jurídica. Y Sí. qué interesante ese plus que dominas, ¿no? Es una cuestión de voluntad, como te decía Blas, de cambiar de estructura mental. Lo adversarial, yo dejé el litigio totalmente. Obviamente fue un proceso. Y ahora, desde hace 13 años, no veo un solo asunto de litigio. Ahora, bueno, como funcionario, como director del Instituto de Justicia, estamos aterrizando ya en el esquema negocial todos los casos, y es importante que tus amables televidentes vivan esa experiencia. La gente que ha ido al Instituto de Justicia Alternativa, tú lo sabes perfectamente, yo voy llegando, tú ya tienes años, se enamora del esquema. Fue lo que me pasó a mí. Sale feliz y lo difunde. Hay un impacto social inmediato que mucho necesitamos en México. Impacto social inmediato, obviamente impacto positivo. Llega la persona que solucionó su conflicto en poco tiempo, y si llegaron pateando la mesa, salieron, es un decir, para irse a comer y generar, eso lo difunden, fortaleces. Unos empresarios, digamos, un caso comercial, si salen ya con un acuerdo, pueden generar más negocio, pueden dar fuentes de trabajo y pueden generar más cosas. Una pareja que logra el acuerdo puede evitar unos esquemas de trauma a los niños, pueden evitar esquemas de adolescentes antisociales o asociales. Todo eso se genera. Inclusive, Blas, la mediación también puede evitar muertes. Me voy al extremo. La famosa escala agresiva. Correcto. Como, no sé si nos pudieras platicar, hay un ejemplo que me encanta cuando hablas de tus exposiciones, que pasó sobre una familia, ¿no? Y todo se originó por un puerco, precisamente, Sí. un cochinito. Entonces ahí es donde vemos la escala agresiva. Ese Correcto. ejemplo que das, a mí me encanta en las conferencias. No sé si nos lo quieras compartir con la gente Sí, que por nos está supuesto. viendo. Es un caso de la vida real, como dicen. En Estados Unidos duraron dos familias matándose, literalmente matándose, más de un siglo. Más de un siglo, los Hayfield y los McCoy. Y la raíz del conflicto... Y está documentado, ¿no? Y está documentado, claro. Y esto llegó a la Casa Blanca, y bueno, fue una situación inclusive limítrofe entre Kentucky y Carolina del Norte, algún estado de por allá, ¿no? Entonces fue algo que duró más de un siglo, y la raíz del conflicto fue un puerco silvestre. Está en tu terreno, está en el mío, y ahí empezó. Obviamente ya a los 20 años que tenían matándose y peleándose, se le ocurre a una McCoy hacerse un novio Hayfield, y bueno, fue una concatenación de conflictos, y fue un macro conflicto de todos estos esquemas que fue un perder-perder, ¿no? Fue un resultado perder-perder, y bueno, fue una actitud, se llama conducta irracional, que se fue heredando. Un odio que se fue heredando, y si nos vamos a la raíz, fue un puerquito silvestre. Entonces, bueno, qué interesante. Eso pasa en las familias, eso pasa en las empresas, un malentendido. Te platico una mediación que por ahí llevé cuando no estaba todavía por aquí dirigiendo el Instituto de Justicia Alternativa. No digo los nombres, obviamente, en las empresas. Aguacateros, un aguacatero, una fiesta, y diciéndole a su compadre, mira, ahí viene mi proveedor de embalaje, ¿no? De cajas. Y ándale, que pasa el proveedor y no lo saluda. Y pues su compadre, compadre, ni te peló, compadre, ¿no? Y ese fue motivo para ya no comprarle cajas. El aguacatero tuvo que invertir, tuvo que gastar más, pero no le compraba las cajas. Y el que le vendía las cajas le hablaba y no contestaba ahí las llamadas. Nos vamos a la raíz. ¿Y qué sucedió? Que en esa boda que salió el hombre y no lo saludó, chocó su hijo y casi se muere. Uy. Y no lo sabía el aguacatero. Entonces la mediación sirvió. ¿Sabes qué? Para Pasó acomodar esto. eso. Claro, fue un puente de comunicación. Es que para ellos es muy importante. Espérame, estamos en el Club de Leones, en el casino, tal. Y no me saludaste. Bueno, ¿sabes qué pasó ese día? Casi se muere mi hijo. Tuve que salir corriendo a atenderlo. Ok. Seguimos de socios. Digo, es un ejemplo, ¿no? Pedro Carvajal,
¿A qué se han enfrentado ahora con algunos, lo que comentabas hace un momento, ¿no? Que este nuevo paradigma como que ha movido estructuras de pensamiento muy tradicionales. ¿A qué te has enfrentado, Pedro, con los abogados, con este nuevo, al explicarles este nuevo paradigma? ¿Cuál ha sido la principal resistencia del entorno jurídico, de los abogados, de las instituciones? ¿A qué te has enfrentado con eso? Me regreso, si me lo permites, al año 2002, cuando iniciamos un esquema de impulso a la reforma constitucional del artículo 17. ¿Por qué? Porque efectivamente llegábamos con los abogados, con los compañeros de gremio, y no lo aceptaban. Pedro, ¿es que es anticonstitucional o es inconstitucional? A ver, es la voluntad de los participantes de solucionar su conflicto. Suprema voluntariedad de las partes. Y pacta sus hermanos, tenemos que cumplirlo, ¿no? Entonces, trabajamos mucho en esa reforma al 17, con los partidos políticos, con los ministros, y generamos un documento. Generé un documento, esto ya fue individual, andábamos por ahí 2 personas impulsando esto, éramos más, al final quedamos 2. Recibimos la carta del ministro, del presidente ministro, Mariana Azuela, y bueno, fue una propuesta que quedó ahí para reformar el artículo 17. Al final del día, la reforma consistió en que nada más se mencionan ahí, es que todos los estados deberán contener sus leyes, los mecanismos alternativos, ¿no? No es la panacea. Y sí sirvió para que los abogados se abrieran. Hablamos de que la cuadratura que tenía yo como litigante y que tienen ahora mis compañeros abogados. Entonces, eso sirvió. Pedro, ahora sí, ya está en la Constitución, ahora sí vemos de qué se trata la mediación. Entonces, fue un parteaguas, la reforma del 2008, junio de 2008, y no es la panacea, hay que meterle todavía más ganas a la reforma, no está completa, es mismo un punto de vista personal, y aún con eso sí fue la apertura para que el gremio lo aceptara, ¿no? Muy bien, ahorita nos sigues platicando el tema. Claro. Vamos a nuestra siguiente pausa comercial, regresamos. C7